¿Qué está pasando en el mundo? Sigue con su ofensiva Rusia, deja caer una lluvia de misiles en la ciudad de Bakhmut, Ucrania. Ya está a punto de tomar esta ciudad. Vladimir Putin está prácticamente toda destruida por los ataques de Rusia. El grupo Wagner envía soldados enfrente de la guerra para ver dónde están las posiciones de Ucrania y atacar esta zona de manera intensa. Rusia sacrifica soldados que en algunas ocasiones no están preparados. Utiliza prisioneros de guerra para revelar posiciones de Ucrania. Los soldados están tratando de resistir todo lo posible. Es una batalla intensa. Todavía faltan los combates dentro de la ciudad. ¿Qué sucede? Rusia no se detendrá hasta que tome toda Ucrania. No le afecta las sanciones que Occidente y los aliados le ponen. Rusia se preparó todos estos años desde que tomó Crimea en el 2014. Vladimir Putin no mide las consecuencias, los daños y muerte que realiza la población de Ucrania. Esta guerra ya causó demasiadas bajas en los dos bandos. ¿Hasta qué tanto apoyará a Estados Unidos a Ucrania? Ya más países se están involucrando en el conflicto al mandar material bélico. Con esto la situación en la zona se pone más tensa, pero estaremos informando. Escuchemos. En Bakhmut se libra la batalla más larga, cruel y mortífera de la guerra en Ucrania. Wagner dice que sus mercenarios han ocupado la parte oriental, pero los soldados ucranianos siguen defendiendo la urbe. Se lucha casa a casa, trinchera a trinchera, combatiendo sin descanso durante días, una situación sin precedentes con miles y miles de muertos en una ciudad donde ya no queda nada. El ejército ruso sigue enviando oleadas humanas de prisioneros directamente a morir. No los utilizan para conquistar terreno, sino para descubrir dónde tiene el enemigo instaladas sus posiciones de fuego y atacar con artillería. Ucrania y Rusia han elegido esta ciudad para matarse y ver quién aguanta más. Una auténtica guerra de desgaste, y todo ello en una batalla clásica, casi sin tecnología avanzada. Trincheras, artillería y mucha destrucción. Imágenes que nos recuerdan a las grandes batallas del siglo pasado. Lo que estamos viendo en Bakhmut es una guerra como la de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Son calcadas. Si podemos leer, y hay muchos testimonios, el sitio de Stalingrado, Leningrado, estas grandes batallas urbanas de la Segunda Guerra Mundial, veremos Bakhmut. Si miramos los frentes de la Primera Guerra Mundial, de las trincheras fortificadas con todas las líneas de defensa para ante el avance de los carros de combate del enemigo, estamos en Bakhmut igual. Es una guerra del siglo XX, una guerra sin ningún tipo ya de tecnología sofisticada, ¿no? Una guerra como las que se han librado siempre hasta ahora en Europa. La estrategia del grupo Wagner sigue siendo la misma: enviar grupos de soldados constantes al frente para atraer al fuego ucraniano. Los rusos apuntan la ubicación y responden con obuses, pero Prigozhin, el jefe del grupo Wagner, se está quedando sin prisioneros. Muchos de ellos mueren a las pocas horas de estar en el frente. Uno de ellos decía esta semana en una red social que es una moneda que lanzas al aire. 50% vivos, 50% muero. No tiene ninguna preparación militar. Y Wagner tampoco quiere que la tengan, porque su objetivo es que vayan a morir para poner en evidencia las defensas ucranianas. Es evidente que Prigozhin, el líder de Wagner, se está quedando sin efectivos y que necesita reforzarlos y que no lo está consiguiendo, porque no hemos de olvidar que hay una lucha interna entre este grupo de paramilitares, Wagner, y el ejército regular ruso. Hemos visto a Prigozhin esta semana en Bakhmut reclamando refuerzos y más munición. No tiene ni una cosa ni la otra. Según la inteligencia de Estonia, que controla muy bien la situación en el frente, y también la Unión Europea, Rusia está lanzando entre 50.000 y 60.000 proyectiles cada día. La mayoría están cayendo en la zona de Bakhmut. El volumen de artillería que cae sobre Bakhmut es increíble. Por eso es una ciudad de casi unos 90.000 habitantes antes de la guerra, completamente arrasada. Los impactos son constantes, o sea, no deja de caer una bomba ni un segundo, ¿no? Evidentemente, este volumen de proyectiles es agota las reservas de munición que tiene el ejército ruso, y ahí hay una dificultad para producir más. Y quizás ahí está una de las grandes incógnitas de esta guerra, ¿no? Y de esta batalla en Bakhmut. ¿Será capaz Rusia de mantener esta intensidad artillera? Porque sin ella está clarísimo que no podrá ocupar Bakhmut ni seguir avanzando en el frente del Donbass.
Ucrania y Rusia han decidido citarse en Bakhmut para matarse, esperando que el enemigo se debilite o que se retire, o que sea incapaz de lanzar otra ofensiva, una auténtica guerra de desgaste. Estamos en Bakhmut para matarnos, sin ningún otro objetivo que matarnos. Los ucranianos afirman que ha habido 30.000 bajas en el lado ruso, entre muertos, heridos y desertores. Los rusos dicen que ha habido 11.000 bajas en el lado ucraniano. El ejército que ataca necesita el triple. Son en estos 6 meses cifras alucinantes, ¿no? No ha habido otro frente con más bajas en Ucrania. Ucrania sigue defendiéndose a toda costa, sabiendo que tendrá grandes pérdidas humanas. Pero ¿qué razones hay para que haya decidido resistir a ultranza en Bakhmut? Los ucranianos luchan por su existencia, por seguir siendo ucranianos. Y esto yo creo que es la razón más poderosa de todas. Cuando te enfrentas a un enemigo que te niega no solo la existencia por ser tu propio Estado, que te niega tu razón de ser, porque Putin ha dicho clarísimamente que Ucrania no existe. Cuando tú luchas por ser quien eres, estás dispuesto, yo creo, a cometer este tipo de resistencias, a resistir más allá de toda duda y de toda razón. Y yo creo que esta es la gran tragedia que estamos viendo en Bakhmut. Y en Ucrania varias ciudades siguen sin electricidad después de la oleada de ataques rusos de ayer. En el frente de guerra continúa la batalla en torno a Bakhmut, pero las posiciones de ambos ejércitos apenas se están moviendo. Las defensas ucranianas siguen resistiendo en Bakhmut, en la carretera que lleva a esta localidad asediada. Continuamos viendo mucho movimiento de tropas, de vehículos militares para reforzar esas defensas. La presión de los rusos es cada día mayor, sobre todo por parte de los mercenarios del grupo Wagner. El propietario de este grupo, Yevgeny Prigozhin, se ha vuelto a quejar de que el ministerio ruso no le facilita suficiente munición y que sus fuerzas tienen escasez. Mientras tanto, Ucrania intenta recuperarse de lo que fue la nueva oleada de bombardeos con misiles por parte de Rusia y que ha dejado a buena parte del país sin electricidad. Estamos hablando de lo que asegura Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano. Sería un intento ruso de aterrorizar a toda la población de su país, ya que estamos viendo que los ataques han sido en 7 regiones ucranianas durante, sobre todo, la pasada madrugada, con estos más de 80 misiles, ataques de distinto tipo. Y entonces vemos que en estas 7 regiones no solamente son las que están cercanas a las zonas centrales del conflicto, sino también en la lejana Lviv, al lado de la frontera con Polonia, donde hubo, dicen los ucranianos, 5 muertes. También en Jersón hubo 3 muertes. También estamos hablando de ataques contra Kiev, contra Vinnytsia, contra también Kharkiv, Zaporizhia, Donetsk. Entonces vemos aquí toda una ofensiva rusa. No se recuerda nada así. Así lo afirma incluso el propio vocero de las fuerzas aéreas ucranianas. La situación geopolítica en el mundo está muy difícil. Sigue con su ofensiva Rusia, deja caer una lluvia de misiles en la ciudad de Bakhmut. Ucrania ya está a punto de tomar esta ciudad. Vladimir Putin está prácticamente toda destruida por los ataques de Rusia. El grupo Wagner envía soldados enfrente de la guerra para ver dónde están las posiciones de Ucrania y atacar esta zona de manera intensa. El Pentágono de Estados Unidos da un anuncio tras el derribo de uno de sus drones por un avión caza ruso, creando tensiones entre las dos potencias. Anunció el Pentágono que un avión ruso chocó con un dron estadounidense en una maniobra. El avión ruso sí pudo aterrizar y el dron se dañó en una hélice y produjo su derribo en el Mar Negro. Te invito a ver el video. Se siguen incrementando las tensiones entre Estados Unidos y Rusia. En las últimas horas, un avión caza ruso derribó un dron estadounidense que volaba en el Mar Negro, cerca de Ucrania, en aguas internacionales. No te pierdas próximos videos, suscríbete y escribe tus comentarios cómo ve la situación y activa la campanita. Gracias.